8:14. Es martes y es momento de platicar con nuestra amiga colaboradora, Rebeca Mendoza Hazel. Rebeca, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Marco. Muy buenos días. Alfredo, buenos días. Buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. Oye, ¿qué nos vas a platicar, Rebeca? Vamos a hablar de los fumadores, de los adictos a la nicotina, al tabaco. Estudios revelan que el fumar no es precisamente un placer, no es algo agradable para los sentidos. Y esto en concreto, lo refieren personas cuando han fumado por primera vez. A pesar de que el olor del cigarro es fuerte, es desagradable, incluso irritante y tiende a ocasionar ardor, malestares inclusive físicos, mal olor, ahogo, no nos explicamos los adictólogos o los expertos el por qué se puede volver un gusto con el tiempo y por qué no decirlo una adicción. ¿Por qué se fuma? Es importante establecer que, se sabe que por regla general se inicia en la etapa de la adolescencia. Inicia en la adolescencia porque al ser una droga legal, por consiguiente, está permitida, socialmente aceptada y hasta cierto punto de bajo costo. Entonces, esta accesibilidad la hace atractiva esta actividad, es decir, el fumar. ¿Y por qué se fuma en concreto? Quienes lo hacen, y sobre todo, repito, jóvenes adolescentes, lo hacen por un tema de desafío principalmente a los adultos y al entorno restrictivo. En concreto nos estamos refiriendo a los padres de familia y, por qué no decirlo, también a los maestros, porque va a ser imposible y no se ha visto, afortunadamente, que algún maestro, sobre todo en primaria, secundaria, preparatoria y universidad, lo permita. Se fuma también por aceptación, es decir, la persona que inicia a fumar quiere pertenecer a un círculo social, quiere ser aceptado. Y entonces esto es atractivo, el por qué el adolescente voltea para querer fumar. También se puede fumar por imitar a alguien que, es admirable para la persona. Obviamente estamos hablando de alguien que también fuma. Entonces, por imitación se puede iniciar también a fumar. Se fuma también para hacer ver que ya no se es niño. También para reafirmar independencia. Y en algunos casos, también para perder el apetito. ¿Por qué perder el apetito? Porque está comprobado que el fumar inhibe el sentido del gusto. Entonces, los fumadores no tienen ese sentido del gusto tan exacto como las personas que no fumamos y obviamente apreciamos más el sabor de los alimentos. Aquí el psicoanálisis, ¿qué nos dice de las personas que fuman? Hay una expresión a una sintomatología oral. ¿Qué quiere decir? Que hay una regresión a una etapa de la infancia de la vida de la persona. En otras palabras, al lado de un fumador hay una madre sobreprotectora, o hubo una madre sobreprotectora. ¿Por qué? Porque cuando el niño llora o lloraba, la mamá, para apaciguar esa ansiedad, lo que hacía era darle un alimento obvio agradable para apaciguar su ansiedad. Y por qué no decirlo, también sobre todo en los años 70, 80, es muy famoso el famoso chupón. Y la madre no se da cuenta o no se daba cuenta que lo que estaba fomentando era una dependencia oral. La realidad es que quienes fuman, más que una dependencia física, estamos hablando de un hábito conductual. Esto es bien importante establecerlo. Y estudios nos hacen ver que las personas que fuman manifiestan que lo hacen para apaciguar una angustia. Es decir, son personas que están intranquilas y que después de fumar se tranquilizan. Y autores refieren que lo que está pasando es que estas personas inconscientemente están tragándose sus aspiraciones. Es decir, están inhibiendo sus deseos. En otras palabras, a un lado de un fumador son personas con mucha frustración, aparte de la ansiedad. Son personas que justifican el fumar porque creen o hilan esa actividad a buscar una idea, a buscar una solución a un problema que están viviendo o que pretenden resolver. Y la realidad es que esta actividad jamás va a resolver, jamás va a causar una inspiración
para resolver este problema. El fumador busca ideas porque se está tragando sus aspiraciones y está inhibiendo sus deseos. Repito, forma parte de que son personas no solo ansiosas, sino también con altos niveles de frustración. Hay una frase que dice que donde hay humo hay fuego. ¿Y a qué se refiere esta frase? Bueno, las personas que fuman están constantemente involucradas en lo que es el humo del tabaco. Y al haber humo de tabaco, el cigarro está ardiendo. Y al arder genera cenizas. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el adicto al tabaco lleva algo por dentro que le arde. Y entonces lo que pretende es sacarlo, exteriorizarlo. Esta es una investigación muy interesante porque en otros espacios hemos revelado que los adictos, por regla general, al alcohol, a las drogas ilegales, y hoy sabemos que al tabaco, tiene que ver con un tema no solo de aburrimiento, sino también de mucho enojo y, por qué no decirlo, también de tristeza, de depresión. Entonces, el fumar, pues obviamente los fumadores no se salvan de esta actividad, y está comprobado que en la medida que las personas apaguen esas motivaciones psicológicas que traen, porque al final de cuentas estamos hablando que es un tema conductual, no un tema de dependencia física. Y entonces, en la medida que hagan a un lado todos estos temas psicológicos que traen, esto va a ayudar a que las personas puedan dejar de fumar más fácilmente. En nuestro país hay aproximadamente 15 millones de fumadores, de los cuales el 5% son menores de edad. Estamos hablando de población de 12 a 17 años. En promedio, alrededor de 800,000 menores de edad es lo que se sabe que se está fumando en nuestro país. Sin embargo, no hay encuestas actualizadas. La última, estamos hablando de la ENCODAT, que es 2016-2017, pero hay una que le antecede, que es la ECOPRED, que da a conocer el INEGI en el 2015, donde hace saber que Querétaro ocupa el primer lugar, no solo en consumidores de alcohol, sino también de tabaco, en población de 15 a 29 años. Ahí están los futuros adictos de nuestro país y obviamente de nuestro estado, porque si la ECOPRED en el 2015 a través del INEGI nos da un primer lugar a Querétaro, el cual no es nada agradable. ¿Cómo se puede dejar de fumar? Bueno, la terapia psicológica y los fármacos, también a través de los fármacos. La evidencia científica nos dice que lamentablemente solo el 2% de la población puede dejar de fumar de manera voluntaria. La realidad es que el 98% se tiene que someter a un tratamiento, llámese psicológico, médico, por qué no decirlo de hipnosis, de láser. Es decir, hay muchas oportunidades hacia afuera lícitas para que los pacientes las tomen, puedan agarrarse de ahí y dejar de fumar. Muy interesante como siempre. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Alfredo. Y nos vemos, primero Dios, el próximo martes. Vamos a hablar del fentanilo y del el consumo que está... Que ha generado mucha información en estos días. Así es. Rebeca, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias y bonito día y prácticamente casi buen inicio de semana. Igualmente para ti. Vamos a una pausa y regresamos con más información.